Agradecemos a todos los invitados colocar sus celulares en silencio, por favor. Doctora Ángeles Ramos Vaquero, directora ejecutiva y curadora en jefe en el Museo del Canal Interoceánico de Panamá, miembros del patronato del Museo del Canal Interoceánico de Panamá, miembros del comité organizador de la conmemoración del bicentenario del nacimiento de don Justo Arosemena, representantes del cuerpo diplomático acreditado en Panamá, doctora Marisa Lazo, curadora de la exposición Las preguntas de don Justo, Nación, Región y República en el siglo XIX, la mirada de un panameño. Respetados panelistas Jorge Yanarreas, Carlos Guevara Man, Ana Sánchez y Eduardo Araujo, moderador del conversatorio, autoridades municipales y gubernamentales, invitados especiales, representantes de los medios de comunicación. En esta noche se inaugura la exposición temporal Las preguntas de don Justo, Nación, Región y República en el siglo XIX, la mirada de un panameño. Iniciamos con las palabras de bienvenida de la doctora Ángeles Ramos Vaquero. Buenas noches a todos. Considero la distinción entre nacionales y extranjeros como un resto de aquellas antipatías bárbaras que todo tiempo han abrigado los que vieron la luz en un lugar por lo que nacieron en otro. Palabras de Justo Arosemena, de las que me siento yo profundamente vinculada. Esta noche inauguramos una exposición con este conversatorio de lujo en este museo y ha sido y es el ejemplo de lo que se puede hacer cuando las ideas son universales y cuando los seres humanos somos verdaderamente universales. Yo siempre digo que lo único que habría cambiado es que es la mirada de un hombre universal, porque Justo Arosemena lo era. Debo agradecer al equipo de curaduría del museo que transformó y transfirió una exhibición que con gran éxito la doctora Marisa Lazo y la comisión organizó en Colombia. Era muy difícil traer la propia exhibición, así que hicimos un enorme esfuerzo conjunto con la comisión y el gobierno nacional para lograr que esa exposición se volviera a interpretar a nuestra manera acá en Panamá y se construyera y se produjera totalmente en nuestro museo. Para eso agradecer al personal de curaduría y especialmente quería esta noche agradecer a Gabriel Siniglio, a Víctor Echevarría y a Agustín Castillo, que son los magos de este museo y son los verdaderos magos de Oriente. A los que nos acompañan esta noche en la mesa principal, estos panelistas de esta noche, me unen a la mayoría de ellos lazos de amistad y de cariño de muchísimos años. Al doctor Jorge Yanarreas, que le conozco desde la primera vez que pisé esta tierra, al doctor Carlos Guevara Man, igualmente. Ana Sánchez es una nueva amiga. Nuestro moderador Fernando Araujo le conocí hace mucho tiempo y tal vez él recordará que fue en Madrid. Se me acercó y me dijo, estábamos en Cultura Hispánica y usted estaba ya haciendo y me dijo, ¿usted es la directora del museo? Esa misma. Yo dije, depende. Primero si iba a decir algo bueno, ¿no? Y me dijo que sí, entonces le dije que sí, que era yo. Y he dejado para último y no menor a la doctora Marisa Lazo. Ambas nos conocemos desde que ambas teníamos 12 años. ¿Verdad, Marisa? Porque como la mayoría de ustedes tal vez saben o tal vez no saben, cuando yo llegué a este país con la feliz circunstancia de mi matrimonio con el más universal de los intelectuales panameños, el doctor Alfredo Castillero Calvo, Marisa era nuestra vecina. Así que ella y yo, las dos teníamos 12 años.
Y han pasado 30 años de aquello, y en esos 30 años he tenido la dicha, el honor, el orgullo de ver transformar aquella vocación de una historiadora de una gran pasión desde siempre, una mujer de una gran pasión que yo digo que es una fuerza de la naturaleza, porque ha logrado muchas cosas en un mundo que es muy difícil, que es el mundo de la academia y el mundo de la academia internacional fuera de Panamá. Y debo decir que la doctora Lazo nos llena de orgullo en sus éxitos y en su defensa del conocimiento de la historia de Panamá en el mundo. No me quiero extender, pero no quería dejar de reconocer el esfuerzo que ha hecho la doctora Lazo con esta exposición que se presentó en Colombia, que ahora se presenta aquí, que hemos adaptado en el museo para que se pueda presentar en otros lugares. Y quería terminar con también unas sabias palabras de don Justo. Yo borraría la palabra extranjero del vocabulario de la ciencia. Con eso los dejo. Gracias. Nos acompañan en el conversatorio Jorge Yanarreas, abogado constitucionalista y profesor de Filosofía Política y Sociología en Florida State University. Estudió en las universidades de Sussex y Warwick de la Gran Bretaña. Carlos Guevara Mann, profesor de Ciencias Políticas y director de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Florida State University, Panama Branch, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos. Marisa Lazo, doctora en Historia y profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Ha escrito sobre la historia de Panamá y de Colombia. Ana Sánchez, doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona en excedencia y asesora del Despacho Superior de la Secretaría Nacional de Ciencia e Innovación, CENACYT. Como moderador tendremos la participación de Eduardo Araujo, quien culminó estudios de posgrado en Gestión Cultural en la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en un gran número de iniciativas en este ámbito. Es el vicepresidente de Comunicaciones de la Ciudad del Saber. Iniciamos con la presentación de los panelistas y el moderador. Hola, ¿tengo sonido aquí? ¿Me oye? Sí, hola. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Yo quiero decir que tal vez mi participación en esto responde a algo también medio aleatorio y hace unos meses estuve en Bogotá y coincidí con Marixa y no sabía que tenía la exhibición en la Biblioteca Nacional de Bogotá, pero me la súper recomendó en una cena y al día siguiente fui. Me pareció, fue muy especial, la verdad, ver esta exhibición en Bogotá, en la Biblioteca Nacional, ahí en una zona muy céntrica, del intelectual más importante panameño del siglo XIX. Y me gustó mucho el tema como low tech, que tiene como la tecnología como casi decimonónica de la misma exhibición, como que hay que darle la vuelta con eso, una especie como de iPad de madera, ¿verdad? Pero me parece, más allá de la forma, digamos, el contenido muy bien resuelto, la manera en que se populariza el conocimiento científico, en este caso histórico, que no es tan fácil de sintetizar para un público grande como el que la exhibición pretende, ¿no? No está hecha para, tal vez, como para tus colegas, sino para el público. Yo creo que eso es muy importante, ese trabajo. Y bueno, quería que nos contaras un poquito cómo surge la idea de la exhibición. Bueno, surge porque estoy solita en Bogotá como panameña y es el bicentenario de Justo Rosemena y me pregunto qué hago. Entonces, un curso, es lo único sobre lo que yo tengo control solita, son mis cursos. Todo lo demás depende de otras personas. Y el propósito de ese curso era estudiar la figura de Justo Rosemena
Pero también en mis sueños era crear una pequeña exhibición como producto de un curso y que los estudiantes aprendieran también cómo la historia puede ser llevada a un público a través de la exhibición. Y se fueron sumando cómplices que han hecho posible esto, ¿no? Y el primero, el Comité del Bicentenario, Relaciones Exteriores de Panamá y la Embajada de Panamá en Colombia, que apoyó, dio la plata pues para poder hacer esto, y además acompañó, ¿no? Y después la gente de la Biblioteca Nacional de Colombia, que puso la parte artística, digamos. Entonces el propósito era con los estudiantes pues estudiar la figura de Justo Arosemena y después pensar cómo acercamos a Justo Arosemena a la gente, cómo lo bajamos, que es lo que estoy diciendo mucho, lo bajamos de la estatua, pero no para humillarlo, sino para que se nos acerque, ¿no? Para que se nos acerque un poquito, para conocerlo mejor. Y lo que surgió es, bueno, vamos a enfocarnos en sus inquietudes, porque este es un momento, es un personaje que está viviendo un momento interesantísimo en la historia del mundo, donde se están inventando nuevas formas de hacer política. Y él, junto a otros intelectuales de peso como él, se está preguntando cómo hacemos esto. Y la idea es que de esta exposición, y allá afuera pueden ver las respuestas, pueden dejar sus propias respuestas, es que nos preguntemos con él, ¿no? Y pensemos si las preguntas que él se hacía en el siglo XIX siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Entonces eso fue lo que guió la exposición, la creación de esta exposición. Sí, de hecho es como sorprendente la relevancia en el día de hoy de algunas preguntas que se hacía Justo Arosemena en el siglo XIX. Ahora quería, si podemos hablar un poquito precisamente de cómo es el Panamá del siglo XIX. Me llamó la atención en la exhibición ver que un viaje de Panamá a Bogotá tomaba 31 días, mientras un viaje de Nueva York a Colón tomaba 9. O sea, estás mucho más cerca de Nueva York que de Bogotá, en ese sentido. Y también el Istmo y la ciudad de Panamá, tan diferentes, digamos, de las dinámicas colombianas en muchos sentidos, pero tan conectadas en otras. El Istmo, digamos, con mucho más, tal vez, extranjeros per cápita, digamos, que en Bogotá, siendo además el lugar donde las dos obras más de ingeniería más grandes estaban ocurriendo, el ferrocarril y el canal francés, una relación con las potencias mundiales directamente Inglaterra, Estados Unidos en el siglo XIX, y una población mucho más predominantemente afrodescendiente en Panamá que en Colombia, y todo el fenómeno como de los liberales negros, digamos, que era una cosa que llamaba la atención a los observadores de afuera. Cuéntenos un poco, colegas, del Panamá del siglo XIX. Quería comenzar con Carlos Guevara. Carlos. Gracias. Buenas noches. Encantado de estar aquí y encantado de apoyar esta iniciativa de Marixa y del Comité del Centenario, del Bicentenario Justo Arosemena. Hay un par de rasgos o de aspectos que me llaman la atención sobre el Panamá del siglo XIX. En primer lugar, la poca población. Este era un istmo que a principios del siglo XIX quizás no llegaba ni a los 100.000 habitantes. El doctor Castillero Calvo no me dejará mentir. En los albores de la separación de Colombia habría quizás unos 300.000, quizás un poquito más habitantes. Entonces la población de Panamá era muy exigua, y la de la ciudad de Panamá también lo era, y evidentemente que la de Colón también, una vez que se fundó Colón a mediados del siglo XIX. Entonces era un lugar de población exigua, era un lugar de una significativa precariedad material, ¿no? Los niveles de analfabetismo eran enormes. La pobreza, inclusive entre las personas de mayores medios o de mayor influencia, la pobreza era bastante significativa. A pesar de todo ello, había, pues, se usa una palabra que a mí me desagrada mucho, la palabra élites, pero bueno, en fin, esa es la palabra que se utiliza en las ciencias sociales, o un grupo, un sector tradicional, dominante, superior, que estaba muy vinculado no solamente a
a los sectores de poder de Colombia y afiliado a las corrientes ideológicas que prevalecían en Colombia en ese momento, el liberalismo y el conservatismo, sino, como se ha mencionado ya en esta mesa, mucho más vinculados o muy vinculados al exterior, a Estados Unidos, y antes de Estados Unidos, a Gran Bretaña o a las islas británicas en el Caribe, principalmente Colombia. Entonces, a pesar de una precariedad, de una poca población, algo que llama la atención es ese cosmopolitismo del sector dominante panameño, que lo hace tender más quizás hacia el liberalismo político como una corriente predilecta, y que impulsa a ese sector a promover los esfuerzos autonomistas e independentistas que caracterizan la historia de Panamá en el siglo XIX. Muy bien, no sé si alguien quiere redondear sobre este tema. Bueno, simplemente añadir que ya se ha dicho, pero el componente de multiculturalismo que había en el Istmo de Panamá, producto de las sucesivas inmigraciones que existieron, que yo creo que determinó mucho la idea de ciudadanía que establecía Justo Arosemena, que ya se ha repetido, el ciudadano al que está, no hay una construcción desde el punto de vista de él de étnica o etcétera. También bueno, solamente quería destacar esto, la idea de Panamá multicultural, urbano, en la medida que se podía hablar de ser urbano en esa época, y con poca manifestación de territorios rurales que prácticamente no están relatados en los textos de historia del siglo XIX. Y quisiera agregar dos cositas, que a pesar de la poca población, este es un lugar de gran innovación política y además tecnológica, ¿no? Porque aquí en este pedacito de tierra caliente, en el trópico, se dan las dos grandes obras de infraestructuras de toda Colombia. Y es aquí en este pedacito de tierra donde la mayoría de la población sufre todos los estereotipos a que son sometidos los afrodescendientes en el siglo XIX, sobre todo, están promoviendo la abolición de la esclavitud y la logran en el 51, están experimentando esa cosa nueva que es la democracia, que nadie en Europa tenía en ese momento. Se tenía acá y ellos lo sabían. Entonces eso hace mucho más interesante el pensamiento de Justo Arosemena, ponerla en ese contexto, ¿no?, de innovación democrática y del que tenemos que sentirnos orgullosos, yo creo. Sí, un poco en ese sentido, otro texto tuyo, Marixa, el que nos hablabas de unos años después, ya durante los años iniciales de la construcción del canal, a mí me sorprendió encontrarme ahí con esta perspectiva que nunca se me había ocurrido, de norteamericanos que vienen de un país donde hay esclavitud y encontrarse con alcaldes negros en la zona de tránsito de Panamá, y obviamente no los van a respetar porque no van a respetar su autoridad, claro, porque en su país ni siquiera son hombres libres. Eso es una imagen muy simbólica del Panamá del siglo XIX, de lo que hablas, un poco de esa idea civilizatoria de los norteamericanos hacia Panamá, que en la franja de tránsito, digamos, no viene a civilizar, sino a echar la modernidad para atrás, de alguna manera, ¿no? Es interesante esa encrucijada que tú planteas y que nos describe un poco más el siglo XIX panameño. Pero hablemos un poco entonces de, digamos, la exhibición nos dice que fue un liberal radical, y uno se pregunta qué significa eso, porque definitivamente en el siglo XIX las palabras, la mayoría no tenían el sí mismo, sobre todo aquellas que vienen de la política, digamos, federalismo, municipalismo, no significan lo mismo en el siglo XIX o exactamente lo mismo que significan hoy. ¿Qué significa cuando hablamos de que Justo Arosemena es un liberal radical? Tal vez Jorge nos pueda hablar un poco de esto. Sí, muchas gracias, Juan. En efecto, cuando hablamos del siglo XIX, a veces tenemos que empezar haciendo un ejercicio por desfamiliarizarnos con el lenguaje, porque básicamente sería un error pensar que todas las palabras del siglo XIX significan lo mismo que significan hoy. Por ejemplo, los mismos proyectos de Estado no están del todo claros en el siglo XIX. Hay, como dice Marixa, mucha innovación, hay muchas ideas. Y Justo Arosemena es uno de los innovadores en cuanto a esas ideas.
Pero hay algunas cosas que sí podemos, digamos, marcar de una manera muy precisa, y es que cuando Justo Arosemena regresó de sus estudios en Bogotá, le estudió en el Colegio Mayor San Bartolomé, que era un colegio, digamos, de las ideas avanzadas que venían de la Europa revolucionaria. Él estudió después en la Universidad Nacional de Bogotá, estudió después en la Universidad de Magdalena del Istmo. Bueno, al final, Justo Arosemena, con menos de 23 años, viene a Panamá, hace una familia, y uno de sus primeros trabajos es con el municipio. Él es cabildiente y es procurador municipal. Y una de las primeras causas que ese joven emprende es justamente defender a los esclavos. Él aboga por la abolición de la esclavitud desde muy temprano. Y cuando en 1951 finalmente se logra, entonces hay un reconocimiento de sus pares de que Arosemena ha sido uno de los que ha impulsado esa causa. Además de eso, Justo Arosemena recibió un reconocimiento internacional de una sociedad una sociedad africana que estaba justamente por la abolición de la esclavitud. Y esto todo ocurre antes de que en Estados Unidos se aboliera la esclavitud, que eso no ocurre sino hasta 1863. Así que Justo Arosemena es un liberal radical en el sentido de que la idea de la libertad para él está unida a la idea de la igualdad. Somos iguales y somos libres. Y la institucionalidad que se va a construir a partir de ese momento, Justo Arosemena la guía para proteger justamente esas libertades y esas igualdades. Por esa razón, a mí me parece que hay una tensión escondida con la idea de Justo Arosemena como el padre de la nacionalidad, porque justamente hoy utilizamos la palabra nación o nacionalismo o nacionalidad de una manera totalmente anti-arosemena, es decir, es para el cercenamiento de las libertades, cuando para Arosemena la nación no tiene ese concepto. Las ideas biologistas sobre la raza y la nación son un poco posteriores a Arosemena, así que él no sintió la necesidad de dialogar contra eso porque no era una cultura dominante en su época, pero definitivamente la manera como hoy nacionalismo y racismo se tienden a confundir definitivamente sería un objeto de la crítica de Justo Arosemena. Justo Arosemena es un forjador de una institucionalidad, y esa institucionalidad se puede resumir en que es la institucionalidad de la libertad. De hecho, nos dice de alguna manera el mensaje que sintetiza Maritza en la exhibición que Justo Arosemena piensa que para gobernar hay que conocer la realidad de un lugar y estar en contacto con él. La idea de poder gobernar Panamá, digamos, desde Bogotá, pero incluso cualquier municipio ser gobernado desde otro lugar no tiene sentido tanto para él, ¿no? Y nos dice también que el municipio era la verdadera sociedad y no la nación, ¿no? Me parece que es una idea interesante para Panamá, que de alguna manera yo podría decir que es el país más centralista tal vez de toda la región, no sé si les trae alguna reflexión de eso al centralismo de hoy versus las ideas de Justo Arosemena ya en el siglo XIX. No sé quién quiere comentar. Yo quisiera hacer un comentario al respecto de lo que acotó el profesor Llanareas. Me pareció sumamente atinado en cuanto a los orígenes y al significado ideológico del radicalismo. A eso que yo quisiera añadir que el radicalismo en el contexto colombiano se refiere a un periodo histórico, además, que es el periodo histórico a mediados del siglo XIX, y específicamente el apogeo del radicalismo es entre 1863, cuando se dicta la Constitución de Río Negro, en la convención que tuvo lugar en esa población, presidida por Justo Arosemena, por cierto,
entre 1863 y 1886. Entonces, este periodo de predominio de ideas liberales radicales es el periodo histórico que se conoce como el periodo del radicalismo, al cual está íntimamente vinculado Justo Arosemena. Y como bien lo señaló el profesor Jan Areas, hay que ser cuidadosos respecto del entendimiento y la comprensión de los términos. Hay una diferencia entre decir un radical del siglo XIX y el uso que podamos dar a la palabra radicalismo en la actualidad. En ese momento lo que significaba era un liberal partidario de la ampliación de las facultades y las posibilidades humanas a su máxima expresión, en tanto que no molestara al resto de las personas. Entonces así vemos que la Constitución de Río Negro de 1863, obra cumbre del radicalismo colombiano, es la constitución más liberal de Colombia, y algunos dicen que una de las más liberales del mundo o de América. Una constitución que amplía, por ejemplo, el ejercicio de la libertad de expresión de una forma que no la amplió, que no se ha visto desde entonces, ni en Colombia ni en Panamá. Entonces, me parece también que es importante situarnos en ese contexto, en que radicalismo significa además un periodo histórico del cual Justo Arosemena fue protagonista principal. Significa también, entiendo yo, separación entre la Iglesia y el Estado, ¿verdad? Uno de los textos, Justo Arosemena dice: entre los progresos puede considerarse como el principal la separación de la Iglesia y el Estado. La alianza de las dos potestades ha sido funesta siempre, a la vez para el catolicismo y para la libertad. Esto me impresionó mucho leerlo en la exhibición cuando lo vi la primera vez, que esa idea estuviera tan clara en un pensador panameño en mitad del siglo XIX y que no esté incluso clara para todos hoy en día es interesante. Como mínimo, no sé si Jan Areas o Ana, ¿quieres decir? Ana. Sí, no, yo quiero mencionar un poco, y difiero un poco con Carlos sobre la palabra radicalismo. Justo Arosemena es un radical también en el siglo XIX, porque duda de las estructuras políticas existentes y se las replantea constantemente. Por tanto, puede haber una similitud en el contexto de lo que se llama radical actualmente, en la idea de que él no respondía al estatus de pensamiento político dominante en las élites, sino siendo parte de la élite tenía un constante replanteamiento del sistema político. Aquel que nos venía dado desde España cuando la independencia, las guerras independentistas, aquel que nos había dado esta idea de la predominancia de la Iglesia Católica como el status quo, como lo que debe ser, esta idea de la democracia, que no todos los liberales eran demócratas ni creían en la democracia, sino la idea de que el Estado se construye a través de la iniciación de la democracia. Yo creo que es importante porque Justo Arosemena quiere romper con las ideas dominantes y obviamente se retira cuando ve que aquello contra lo que luchó se ha destruido, porque vuelve y se restaura un régimen católico, centralista, conservador, con la Constitución de 1886. Por tanto, yo pienso que sí que hay un radicalismo o una acepción que aún nos toca, en el sentido de que el replantearse el sistema político constantemente, el dudar de que si esta es la estructura adecuada o se puede formular de otra manera, es un cierto radicalismo, no todos los que existen ahora, pero sí es esta visión de no conformarme con lo que hay, sino en buscar unas estructuras políticas determinadas. Y yo creo que este radicalismo, sobre todo, y volviendo a la pregunta de la separación Iglesia-Estado, yo creo que ese radicalismo, sobre todo, se expresa cuando habla de derechos individuales, que es muy raro ver a un autor hablar de derechos individuales o no centrar su pensamiento en derechos individuales, porque la discusión siempre eran de las estructuras, sobre las estructuras políticas. En eso la Constitución de Río Negro profundiza en la existencia de estos derechos, pero sin las garantías suficientes. Y yo creo que todas las propuestas que hace Justo Arosemena de la separación de Iglesia y Estado tiene que ver con la garantía de las libertades individuales, es decir, con un concepto de ciudadanía que no implica un pensamiento único.
esta idea de que todos somos católicos y todos, incluso rompiendo esta idea francesa de que todos somos una sola voluntad. Y cuando habla de libertades individuales, habla de parte, cuando habla de la separación iglesia-estado, parte de la idea que de la libertad religiosa, pero de la libertad religiosa él deriva toda una serie de ideas que yo creo que son importantes, como esta idea de, por ejemplo, contraer matrimonio de acuerdo a los requisitos, no a los requisitos canónicos, sino a los requisitos civiles, y la idea del matrimonio como contrato, no como institución. Es decir, cuando pasamos el matrimonio católico al derecho civil, empezamos a decir que el matrimonio no es un contrato, sino es una institución, como si fuera algo etéreo y abstracto. Por tanto, hay una cierta ideología que se copia del concepto canónico de matrimonio, y en ese sentido Justo Arosemena dice lo que decían los liberales radicales en ese momento: no, cuando hablamos de matrimonio civil estamos hablando de contrato, no estamos hablando de una institución que se pasa del concepto canónico al concepto civil. Yo creo que además esta idea de derechos individuales hace construir una teoría de la igualdad, que tampoco es normal o frecuente en los liberales del siglo XIX, porque igualdad implicaba, como la idea de igualdad implicaba ciertos riesgos, porque la igualdad se decía que se garantizaba por las leyes aprobadas por el Parlamento, y él va un poquito más allá. La idea de la necesidad de equiparar, y curiosamente en sus últimos escritos habla de la igualdad de hombre-mujer en el matrimonio, y habla en algunos escritos sobre la posibilidad del sufragio, o es decir, la defensa del sufragio femenino, diciendo las mujeres no pueden ser ciudadanos de segunda clase. Eso era revolucionario en el siglo XIX. Y eso le genera un concepto de ciudadanía que es un concepto democrático de ciudadanía. Sí, yo quería un poco reforzar el punto que hace Ana en cuanto a las ideas filosóficas y políticas que tiene Justo Arosemena sobre la religión. En realidad, su postura frente al matrimonio eclesiástico es el resultado de una visión más profunda sobre la necesidad de desacralizar la política y las leyes, de manera que la política y las leyes no responden a ninguna providencia divina, sino que es un producto estrictamente de los seres humanos en sociedad para convivir con estándares de igualdad y libertad para todas las personas. Así que desde ese replanteamiento más filosófico, efectivamente Justo Arosemena piensa que la libertad religiosa es importante protegerla, pero protegerla es desde el Estado, desde una concepción laica del Estado, que era una de las luchas en ese tiempo. No sé si ha quedado claro de que no era ni las ideas dominantes ni era algo lógico y establecido, las ideas de Justo Arosemena. Esa era una lucha grande que había que dar. Hay un historiador colombiano, Martínez Garnica, que considera que precisamente los panameños en estas cosas eran un poco una anomalía, porque en general los panameños estaban a favor del divorcio, estaban a favor de la libertad, de la igualdad de los hijos, en una Colombia que era otra cosa, en una Colombia que tenía ideas conservadoras sobre la religión, la patria, la tradición, y esas son las ideas dominantes de esa época. Tal vez también la sociología de Panamá, digamos, llena de inmigrantes, y no siendo la religión católica la única que prevalecía entre la población, contribuía un poco a esa forma de pensar desde Panamá, ¿no? Y un aporte para los liberales de Bogotá. Por otro lado está un asunto que tú me comentabas, Marixa, el otro día, sobre el control de lo que se enseña en las escuelas públicas, y que la idea, digamos, liberal del progreso a través de la educación es central, digamos, en el programa político de los liberales, y eso choca con el control que hasta cierto punto tenía la Iglesia de los contenidos de la educación en el siglo XIX, ¿no? O sea, el campo de batalla también era el salón de clase, cosa que sospechosamente nos recuerda lo que hoy en día sigue pasando, ¿no? Bueno, yo le digo a mis estudiantes,
enseño siglo XIX, pero les digo que seguimos viviendo en el siglo XIX porque seguimos debatiendo las mismas cosas, ¿no? Solo que en ese momento eran debates nuevos y tal vez tenían una amplitud mayor de los que tenemos ahora. Pero yo quisiera volver a Panamá y cómo él habla en la separación de Iglesia y Estado. Hay ciertas ideas que vienen tal vez de haber vivido aquí, ¿no? De la cantidad de protestantes que hay en Panamá. Y él, que es un excelente escritor, cuando trata de convencer al Congreso colombiano que autorice el Estado Federal de Panamá, les dice, entre las muchas cosas que dice es: ustedes no entienden a Panamá, y Panamá no se puede regir por las mismas leyes que Bogotá. Y entre las muchas cosas dice: aquí hay muchos protestantes, y si no permitimos la separación de Iglesia y Estado y no permitimos matrimonios civiles entre protestantes y católicos, entonces van a vivir en pecado. Ustedes quieren que toda esa gente viva en pecado. Entonces obviamente no permitamos ese matrimonio entre diferentes religiones, que es parte de esa realidad panameña que en parte nos lleva a pensar en estas cosas porque las vive. No es una cosa teórica para alguien como alguien en Panamá, a diferencia de lo que podría ser alguien en Bogotá. Y también yo quisiera contestar la pregunta sobre el municipio que nos saltamos porque nos gustaron otras más, pero ahí también está la realidad panameña, porque él una y otra vez dice, Bogotá está lejísimos, pero no solo era Panamá, también en otras regiones. Ustedes no pueden legislar porque no entienden, no conocen, y eso es despotismo. Además, él creía realmente que el país que diferenciaba de la nación era lo chiquito, lo local, lo que entendíamos, lo que conocíamos. Y la nación era una Nueva Granada, pero él había visto, como todos sus contemporáneos, que las fronteras cambiaban una y otra vez, ¿no? Entonces no tenían todavía esa mitología de la nación que hemos construido hoy, que desde hace miles de años en estas fronteras teníamos una cultura, no sé, panameña, colombiana, mexicana. Él no podía pensar eso porque había visto demasiadas fronteras y regímenes cambiar. Y él entonces distinguía entre esa cosa grande, la nación, y el país, lo chiquito, que se entendía y se tenía que tener una cierta autonomía para gobernarse. Ana, ¿querés también decir? Sí, me gustaría, pero quiero decir algo también al respecto de la separación de la Iglesia y el Estado, y es que, pues, evidentemente es un postulado tradicional de los liberales de la Revolución Francesa en adelante, pero no solo proponían los liberales porque pensaban que era negativo para el Estado operar según influencias confesionales. También lo proponían, esto es muy interesante, porque pensaban que era malo para la Iglesia, era malo para la Iglesia católica estar tan vinculada al Estado, porque el Estado entonces podía intervenir en una materia que en realidad no le compete. Los liberales, tenemos que recordar esto, son los partidarios de una separación no solo entre la Iglesia y el Estado, sino entre la esfera pública y la esfera privada. Para los liberales un planteamiento importantísimo es que el individuo tiene una vida pública y hay ciertos aspectos que deben y pueden ser regulados por el Estado, y cierta participación pública que debe tener el individuo, pero también el individuo tiene una esfera privada, y que en esa esfera privada el Estado no se debe meter. Y uno de los segmentos de esa esfera privada es precisamente el ámbito de la religión y de las creencias religiosas. Entonces el Estado no debe intervenir ahí. Entonces no solamente era porque la influencia religiosa de un credo religioso era considerada perniciosa para el Estado, sino también porque consideraban que para cualquier organización religiosa era pernicioso que el Estado intentara dictar algunas pautas o intervenir en los asuntos que correspondían a esa organización. En cuanto a la vida municipal, Justo Arosemena, como lo ha dicho la doctora Lazo, es el gran promotor del federalismo, pero para él el federalismo está radicado a partir de los municipios. Así es como entiende él el federalismo, como una vida municipal autónoma y vibrante. Eso cambia un poquito en 1855, cuando se crea el Estado Federal de Panamá, porque no se trata de un municipio, sino se trata de todo el istmo de Panamá. Pero en sus exposiciones al respecto del tema, el Justo Arosemena es el gran paladín de la vida municipal. Y si hay un aspecto que a mí me parece relevante para nuestra actualidad, es ese.
Recientemente en este país hemos hecho gran alarde acerca de la llamada descentralización. Y a mi juicio lo que la descentralización municipal ha logrado es que los vicios que se practicaban a nivel del Estado se trasladen a nivel del municipio, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es muy peligroso y muy lamentable, porque el municipio, como bien lo dijo Justo Arosemena, es el órgano de gobierno que está más cerca de las personas y que tiene las posibilidades de resolver los problemas del día a día con mayor efectividad. Pero si esos municipios están penetrados por la corrupción y por el clientelismo, entonces pocas posibilidades tienen de atender esos problemas. Entonces me parece que los criterios que emite Justo Arosemena al respecto de la vida municipal, que engarzan dentro de su concepción del federalismo, son sumamente importantes y relevantes para nuestra actualidad. Ana, ¿tú querías comentar algo sobre esto? Sí, no, yo iba a hablar de eso, municipalismo y federalismo. Quería un poquito introducir que Justo Arosemena fue un político excepcional en el sentido de que él basó toda su acción política en el estudio, la reflexión y luego la acción. Es decir, no improvisaba en el sentido más práctico de la palabra, sino que todas sus decisiones o todas sus actuaciones políticas estaban en un marco teórico que algunas veces lograba traducir y en otras no. Yo creo que él hablaba de la construcción política democrática en el sentido de, y en eso es importante el municipalismo, en el sentido de que hay una más cercanía, que ya se lo ha dicho mucho, del gobierno municipal con los ciudadanos y por tanto más capacidad de acción. Yo creo, y además en el contexto que él formula eso, es en el momento en que se estaba construyendo el Estado-Nación. La inestabilidad territorial que sufrió la Gran Colombia, luego Nueva Granada y los Estados Unidos de Colombia, marcaban también una idea de vamos a reconstruir y replantearnos lo que es el régimen territorial. Y es importante también cuando Justo Arosemena habla de municipalismo y federación, ya se ha repetido muchas veces, pero yo creo que es importante, no está hablando de la idea de nación étnica o cultural, sino está hablando de la idea de autogestión y autoorganización respecto a lo que se ha dicho en las características de la diversidad territorial. Y en realidad él es un seguidor de muchos planteamientos que se hicieron desde el Istmo de Panamá a partir de la independencia de España, como la declaración del Círculo Ismeño, que empezaban a decir, no es que queremos independizarnos o separarnos, aunque en algunas veces eso se tradujo así, sino queremos que se reconozca los criterios específicos del territorio ismeño. Y eso yo creo que es importante. La crisis y la territorialidad en todo lo que es la construcción del Estado-Nación y la proposición de sistemas de autogestión y autogobierno, que no implica renunciar a la soberanía de un Estado central, pero sí de autorregulación y autonomía en el ejercicio de las estructuras del Estado. Y yo creo que en eso, y yo creo que si hacemos un paralelismo con Thomas Jefferson, es un pensamiento radicalmente demócrata, que tampoco era usual en los liberales de la época, porque la concepción era que la democracia se construía al lado, en la comunidad política más cercana, y se iba construyendo hacia arriba, no hacia abajo, como se intenta muchas veces. También yo creo que Justo Arosemena no es un autor que se mira al ombligo de Panamá, el problema de Panamá, el problema de Colombia. Él, para buscar soluciones, no estudia solo Panamá y ve los fenómenos políticos en Panamá, sino que tiene un pensamiento mucho más global, y eso lo lleva a estudiar todas las constituciones y los sistemas políticos de América Latina. Es decir, es que el problema en Panamá es esto, no, él quiere ver si eso está en otros países y cómo lo han resuelto o cómo no lo han resuelto, para intentar formular políticas internas o diseños de modelos políticos dentro de Colombia y el Istmo a la vez. En ese sentido, Justo Arosemena
tiene un pensamiento bastante original sobre el papel que le toca a la cultura latinoamericana en el futuro de la democracia. De alguna manera, frente al posible fracaso de los ideales de la Revolución Francesa en Europa y, digamos, el imperialismo norteamericano, la esclavitud, etcétera, él ve en Latinoamérica como una esperanza para el futuro de la democracia, que está conectado un poco con lo que estabas hablando antes. Sobre eso también hay que tomar en cuenta que hoy nos es muy común, muy familiar hablar de América Latina, de lo latinoamericano, y cuando lo leemos en Justo Arosemena no nos causa ninguna extrañeza, ninguna sorpresa, porque es obvio, es así. Pero es que en el siglo XIX, en el que escribe Justo Arosemena, eso no es así. Justo Arosemena, cuando publicó su primera obra en Nueva York, Los Apuntamientos, la firmó, no le puso su nombre, la firmó como un joven americano. No dijo un joven colombiano, ni panameño. Al firmar como un joven americano, ya eso a ustedes les da una idea de cuál es su perspectiva para analizar los problemas relativos a las ciencias morales y políticas. Muchos años después, cuando Justo Arosemena publica sus estudios constitucionales sobre los gobiernos de América Latina, de nuevo, está haciendo un campo de estudio que en ese momento no existía. La gente no necesariamente veía a América Latina como una realidad sobre la cual uno pudiera escribir. Y Justo Arosemena es uno de los primeros que pone la pica en Flandes y dice, esta es nuestra perspectiva. Quisiera agregar algo a lo que acaba de decir Jorge, completamente de acuerdo, y recordarnos que en esos años, o sea, él vive un momento de transición, ¿no? Él es uno de los primeros en usar el término América Latina, y eso no es casual, porque a principios del siglo XIX el término más utilizado es americanos. Todos, no se distinguía, y americanos eran esta gente que está aquí creando repúblicas, Estados Unidos, en América Hispana, y era un término. Pero después de la guerra de Estados Unidos con México, cuando Estados Unidos se lleva la mitad del territorio mexicano y Justo Arosemena vive aquí en Panamá, lo que pasa con el ferrocarril, la tajada de sandía, los filibusteros en Centroamérica, él escribe unos ensayos que se llaman La Cuestión Americana, y ahí se plantea, ¿no?, ¿quiénes somos nosotros, los que estamos en esta parte? Y comienza a usar mucho la palabra América Hispana, que después va a llevar a América Latina, y la raza latina. Y piensan los franceses, y somos como los franceses, somos distintos, ¿qué esperanzas tenemos, no? Es casi una angustia que tiene ese escrito, ¿no?, preguntándose quiénes somos. Y llega a la conclusión, una conclusión optimista, que es política, no es étnica, no es cultural, es política. Nuestro futuro es la democracia, y eso es lo que nos va a salvar, ¿no? Y aquí va a renacer lo que en Europa está decayendo en Francia. Eso es lo que él está pensando. Pero él se tiene que replantear eso en la década de los 50 junto a otras personas, pero es uno de los primeros. ¿Por qué lo vive de cerca? Porque está yo creo que estar en Panamá hace esa diferencia. Bueno, ya no somos americanos todos iguales, eso ya está cambiando, ¿no? Esto ha cambiado, entonces, ¿quiénes somos? Y ese es ese momento de transición de la década de los 50 y 40 y 50. Quisiera agregar algo a lo que ha dicho Marixa, lo que me suscribo. Yo creo que cuando se leen los escritos de Justo Arosemena, se entiende el concepto de raza no como un asunto étnico o biológico, sino más bien como un asunto cultural, pero también tiene una dimensión política importante. América Latina, así como dijo la doctora Lazo, en América Latina el futuro de América Latina es la democracia. Diría que el presente de América Latina y el futuro también es la república. Entonces ambos conceptos están unidos, y esto pareciera trivial, pero es sumamente importante. El sistema republicano es el sistema que divide el poder para evitar la tiranía. La tiranía contra la cual se rebelaron los americanos, tanto los del norte como los del sur,
a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esa fue una rebelión absolutamente revolucionaria, porque nadie había rechazado ese sistema de gobierno, nadie había cuestionado ese sistema de gobierno de la forma como lo hicieron los americanos. Entonces, en el pensamiento de Justo Arosemena, ser americano o ser latinoamericano equivale a ser republicano. Esa es la concepción que tiene él. Obviamente el republicanismo se opone ¿a qué? Se opone a la monarquía y a la monarquía absoluta, y esa es una distinción y un criterio sumamente importante. Para nosotros ya no es relevante hoy, porque monarquías absolutas quedan unas cuantas en el Golfo Pérsico, eso es lo que queda, ¿no? Pero un asunto que observó Justo Arosemena fue que, a pesar de que los nuevos estados americanos adoptaron formas republicanas, constituciones que seguían el modelo de Estados Unidos, algunas de ellas fueron degenerando, muchas de ellas fueron degenerando en regímenes despóticos que no tenían monarcas, pero sí tenían dictadores. Regímenes despóticos como el régimen contra el cual luchábamos nosotros los panameños precisamente en esta fecha hace 32 años. ¿No? Que desató su furia besánica en contra del sector civilista en esta misma fecha, el 10 de julio de 1987. Entonces, a eso es a lo que se opone Justo Arosemena. Inicialmente se concebía la oposición entre república y monarquía, pero también en Justo Arosemena es muy importante esa distinción entre república y despotismo, no necesariamente monárquico, despotismo dictatorial. Creo yo que es fundamental que cuando consideramos el pensamiento y los escritos de Justo Arosemena, entendamos la raza latina, ese concepto que desarrolla como una preferencia y una predilección por el sistema democrático y por la república como formas ideales de gobierno. Algo, un dato curioso sobre qué era lo que era la raza latina. Para él eran los que descienden de los romanos, y para él el concepto de Roma es el concepto de la república. Entonces es como dice Carlos, que es indisociable en Justo Arosemena la idea de lo latinoamericano con la república, con la democracia. No, ese es un trinomio que no se puede romper, y eso es lo que hace a Justo Arosemena, digamos, también un tipo muy especial y muy actual el día de hoy. Díganme ustedes, ¿hay proyectos de nación que no necesariamente pasan por las instituciones de la República? Bueno, eso es un problema. ¿O hay gente que trata de construir democracias sin instituciones republicanas? Nuevamente, ese es un problema. Porque en el mundo en que vive Justo Arosemena, eso sencillamente no es posible. Sí, nos dice la exhibición que en 1846 se preguntaba, observaba Justo Arosemena frente a la posibilidad de que existiera un canal por Panamá. Decía, los buques pasarían el canal sin dejar otro rastro que el desconsuelo de verlos alejarse con las riquezas destinadas a otros países. Y se pregunta, ¿para quién es la ruta? Bueno, la exhibición se pregunta, ¿para quién es la ruta? Una pregunta que me sorprendió, me conmovió verla en Justo Arosemena, en la exhibición, pues, y esta reflexión de Justo Arosemena, porque la pregunta también es válida hoy, ¿para quién es el canal? Digamos, sería la traducción al presente, ¿no? Interesante que se plantee esto, ¿no? No sé si quieren reaccionar a esto. No, yo creo que es importante lo que dice Justo Arosemena, y yo imagino que tiene que ver con la experiencia de la época, del primero de los tratados de libre circulación que se hizo, como por ejemplo el Mañarino Biclac, en el cual... Ese año, el 46. En el 46. El mismo año que él dijo. Sí, el ferrocarril, etcétera, que las rentas que se llevaban... el ferrocarril, que generaban el ferrocarril y el paso expedito de ciudadanos de otros países, Estados Unidos sobre todo, no llegaban al istmo, sino que llegaban fuera, y era acaparado, digamos, por la burocracia colombiana. Yo pienso que uno puede traducir esto actualmente. Se dice que Panamá ha conseguido gestionar el canal de Panamá con un superávit y unas ganancias que nunca se consiguió en la época de Estados Unidos,
pero eso no ha generado la inequidad ni ha mejorado la inequidad que existe en el istmo, en el territorio panameño. Más, Panamá vuelve a estar entre los 10 países más desiguales del mundo. Y eso quiere decir que algo ha fallado en esta recuperación del canal y la idea de que el canal nos generaría riquezas, porque la riqueza no está bien generada. Y yo comparto esta idea en el sentido de que sí, se puede generar sector servicios, se generan puertos, se generan sector logístico, pero este sector servicios no está revirtiendo en un crecimiento económico igual. Es decir, cuando hacemos el crecimiento económico estamos hablando de sectores económicos y no desglosamos quién crece y quién no está creciendo y se mantiene en su lugar. Sí. Yo quería mencionar que justamente en esto que nos plantea Walo ahora es donde encontramos quizás el espacio de mayor contacto entre las preocupaciones de Justa Arosemena y las preocupaciones que tenemos hoy en Panamá. Voy a leer aquí de las cosas que están en la exhibición. Dice en 1854 Justa Arosemena, en un artículo que publicó en El Panameño: si no adoptamos medidas serias y prontas, tendremos en el istmo de Panamá la repetición de la historia de Texas. Es decir, esa urgencia que creo yo que muchos de los conciudadanos aquí sentimos, de que hay que hacer algo, de que hay que hacer algo serio, algo exigente, algo diferente de lo que hemos venido haciendo, era compartida por Justa Arosemena en su tiempo. Es decir, el tema de la construcción del Estado, por supuesto, es algo gradual, es algo que se aprecia en el tiempo. Pero eso no quiere decir que los ciudadanos deben cruzarse de brazos a esperar que el Estado se construya, porque eso no va a ocurrir. Si no hay esa urgencia ciudadana, si no hay ese sentido de que hay algunas cosas que están saliendo mal y tenemos que atajarlas, tenemos que utilizar nuestras instituciones republicanas para volver y corregir el rumbo, yo creo que entonces estamos desperdiciando a Justa Arosemena, porque Justa Arosemena es recordarnos que eso es una urgencia para el ciudadano. Quiero un poquito dar el contexto de esa cita sobre el canal, ¿no? Porque es 1846, no hay ferrocarril, no hay canal, hay proyectos. Y él se pregunta, ¿qué es lo mejor para Panamá en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo mejor para la economía panameña? Y su respuesta, con la que podemos estar o no de acuerdo, no importa, pero es entenderla lo que es importante. Su respuesta es un camino carretero de macadam, que en ese momento era lo último. Y dice, ¿y por qué? Porque dice, los barcos van muy rápido y no dejan suficiente riqueza en el país. Pero un camino es lento, la gente se demora y va a promover la industria alrededor de ese camino y va a beneficiar un gran número de personas. Y eso es, yo creo que la preocupación que a mí me gusta es, bueno, ¿a cuánta gente beneficia? ¿Qué tanto se distribuye esa economía? Porque él, igual que muchos republicanos, cree en un montón de gente próspera, pequeños propietarios, ¿no? Y podríamos pensar no solo en el canal, sino en cualquier otra actividad, ¿no? ¿Qué tanto se distribuyen las posibilidades de crear industrias? No le dice, bueno, es que si van despacio van a venir artesanos, van a crear artesanos, van a tener que atender todas estas personas que van pasando, y si van rápido solo los vamos a ver un poco en contra de la idea de enclave, ¿no? Un poco en contra de esa idea, tal vez. Y eso que estábamos muy lejos de haber puesto todos los huevos en la canasta del transitismo en esa época, porque era todavía una sociedad rural, agraria, etcétera. Sin embargo, él ya cuestiona los beneficios del tránsito y la oportunidad de aprovecharlo, ¿no? La relevancia de esa pregunta es verdaderamente asombrosa. ¿Para quién es la ruta? Y si generalizamos un poquito a partir de eso, se puede decir ¿para quién es el patrimonio nacional? Porque la ruta es patrimonio nacional. ¿Para quién es ese patrimonio? ¿Para quién son los recursos nacionales? ¿En favor de quién? ¿En beneficio de quién?
o de quiénes están esos recursos. Creo yo que la pregunta que hizo Justo Arosemena, o lo que se preguntó al respecto de los beneficios que pudiesen derivar, como bien señala la doctora Lazo, no se había construido ni siquiera el ferrocarril en ese momento, pero ya él se lo planteaba, ¿no? ¿A quién va a beneficiar esto? Y creo yo que el cuestionamiento que hizo en ese momento y que hizo después resultó casi que premonitorio, ¿no? Sabemos perfectamente bien, conocemos perfectamente bien la historia del ferrocarril y conocemos perfectamente bien la historia del canal. Durante su control por Estados Unidos, el canal estuvo en función, el canal se operó en función de los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos. Una vez que el canal se entregó a Panamá y que Panamá ha asumido su operación, como se ha dicho acá en la mesa, los réditos provenientes del canal han aumentado exponencialmente. Sin embargo, ¿para qué han servido esos réditos? ¿A quiénes han beneficiado? ¿Para quién ha sido la ruta? Aquí no se ha hecho un estudio sistemático, serio, científico, de a quiénes han beneficiado los más de $13.000 millones que se han recibido de ingresos por el canal. Yo conecto esto directamente a las cavilaciones de Justo Arosemena en 1846 y en años posteriores. Pero también lo conecto a cuestiones como el debate actual o la queja actual de la ciudadanía, que es ¿cuál? El alza de la luz. ¿Cómo se produce la electricidad de Panamá? Se produce a partir de nuestros recursos. 60% se produce a partir del agua panameña y 20% se produce a partir de energía eólica y la otra, solar. El restante, que es como 20% más, se produce a partir del combustible. Entonces, ¿a quién pertenece el agua de los panameños? No pertenece a nosotros. ¿A quién pertenece el viento y la luz? El del sol, pertenece a nosotros. Entonces, ese debate de hoy puede ilustrarse, me parece a mí, de una manera sumamente erudita a partir de las cavilaciones que Justo Arosemena hacía en 1846, inclusive antes de la construcción del Canal de Panamá. Bueno, creo que podríamos pasar a una segunda parte en la que recibimos algunas preguntas del público. No sé si hay micrófonos ahí abajo, o va a haber. Sí, ok, uno de estos. Gracias. Esta pregunta es para cualquiera que la quiera tomar, pero quizás encaje más en la disciplina de Carlos Guevara Mann. Mi pregunta es sencillamente, filosóficamente, ¿quién piensan que fue el pensador que más influyó en Justo Arosemena? Vamos a anotar las preguntas y escuchar un par más antes de contestar. Aquí hay otra pregunta. Yo quiero comentar que Justo Arosemena viene de una familia tremendamente numerosa, de Pablo Arosemena y Lombardo, que compra su introducción a la orden de Carlos III, que tuvo 17 hijos. Y entre esos, Mariano Arosemena de la Barrera, padre de Justo, que tuvo 11 hijos. ¿Cómo se maneja esa situación en esa familia? Y luego, la otra parte. Creo que en el pensamiento de Justo Arosemena hay una total independencia y una reacción a lo que fue el bolivarismo, que nunca le cumplió a Panamá. Una tercera pregunta antes de contestar. Sí, buenas noches. La pregunta que yo me hago es si cuando se plantea la interrogante de Justo Arosemena, ¿de a quién beneficia el canal? Los panelistas nos han sacado de quicio la pregunta de Justo Arosemena, porque el problema que se planteaba Justo Arosemena era si le iba a beneficiar a Panamá
al istmo de Panamá, que era su tierra natal, que era su patria, o si le iba a beneficiar al gobierno central de Colombia, que esa era la aspiración de los colombianos, tal como se consignaba en el proyecto del Estado federal en ese momento. Entonces, la pregunta de Justo Arosemena, me parece a mí, era: el canal debe ser para el istmo, los beneficios debieran ser para el istmo en el caso de que se pueda construir, porque en ese mismo documento él dice que él no cree que eso se pueda construir una vía interoceánica. Yo creo que Justo Arosemena sí sabía que se podía construir, pero no se lo quería soplar a los colombianos. Eso creo que es así. Bien, entonces, y la pregunta actual es: ¿el canal es de los panameños? Jurídicamente, políticamente, económicamente, es de los panameños. Y si aquí hay desigualdad, es porque la desigualdad es inevitable. Digo, señores, ¿hasta cuándo vamos a pretender que la igualdad es necesaria? Voy a escandalizar a algunos, o incluso conveniente. ¿Le vamos a pagar al barrendero lo mismo que al neurocirujano? Eso no puede ser. Entonces, yo sé que estoy diciendo cosas heterodoxas y pecaminosas para los criterios dominantes, pero digo, de vez en cuando hay que decir las cosas como se piensan. ¿Ok? Bien. En Panamá, en este momento, el subsidio estatal asciende a 1.400 millones de dólares. ¿Ok? ¿De dónde salen esos fondos? Del canal, que produjo el año pasado 1.600 millones. Entonces el gobierno de Panamá sí se ha embarcado en una redistribución muy importante, cuyos efectos no sabemos si son buenos, porque en el campo se están quejando de que el campesino ya no quiere trabajar en la ganadería, sino que se quiere venir para acá, o sencillamente vivir de lo que le están dando. ¿Ok? Entonces, el canal es nuestro, y pretender que no lo es un infundio, es de los panameños, a pesar de la hipoteca esa del tratado y todo lo demás. Me da la pregunta, perdone, voy a hacer la pregunta. Ustedes perdonen por hacer la pregunta. ¿Qué pensaría Justo Arosemena si resucita hoy? Ok, y se encuentra en la cinta costera. Gracias. No, yo ahora quiero referirme un poquito a la primera pregunta sobre las influencias de Justo Arosemena, y obviamente mis colegas de mesa tienen han estudiado más profundamente algunas influencias. Pero yo creo que si podemos contextualizar el pensamiento de Justo Arosemena, es importante contextualizarlo en el marco del utilitarismo, como doctrina político-filosófica, no como utilitarismo de vamos a hacer lo que nos conviene. Y en ese sentido, él es muy seguidor de los pensadores, a pesar de que al principio se basó mucho en pensamiento de francés, pero cada vez es más seguidor de del pensamiento anglosajón, británico sobre todo, y yo diría que una de las grandes influencias fue Bentham, Jeremy Bentham, y lo importante es que la visión utilitarista, ya digo, como filosofía político-filosófica, contrasta mucho con otras visiones de los pensadores del siglo XIX que eran contractualistas. Es decir, su visión de análisis político era distinto de una corriente que era muy frecuente en el siglo XIX y lo que hemos estudiado nosotros mucho en la escuela, de qué es una constitución, qué es un Estado, y siempre hemos hablado del contrato. Él no utilizaba ese modelo como de análisis central. Yo creo que es importante destacar también que él pertenecía a una corriente filosófica política que determina mucho la forma en que argumenta la reforma de las instituciones en el siglo XIX. Sobre el mismo tema un poco, cuando la biografía que tenemos de Justo Arosemena, prácticamente ambos, Méndez Pereira y José Dolores Moscote, no dejan de decir que Justo Arosemena es un pensador poco original porque copia el utilitarismo de Bentham.
Yo reconozco que no me he leído todas las cosas que tengo que leerme, pero de lo que llevo avanzado en el estudio, no estoy tan de acuerdo con esa posición, que en realidad es la posición canónica. Creo que Justo Arosemena básicamente desarrolla un tipo de filosofía política un poco diferente a lo que es el utilitarismo inglés. Por supuesto que hay esa tendencia, que es una tendencia que tiene sus problemas, el decir que el gobierno debe atender a lo que es la mayor felicidad de la mayoría de las personas. Tiene algunos problemas que han sido discutidos en el utilitarismo y que John Stuart Mill trató de corregir, porque eso despoja a la filosofía política de un contenido moral. Porque lo que Justo Arosemena advirtió, y lo advirtió, oiga, eso es extraordinario, leyendo a Bentham en estas tierras, Justo Arosemena advirtió rápidamente la deficiencia del contenido moral del utilitarismo. Y él, por eso, en su obra Los Apuntamientos, se refiere a que él favorece una cosa extraña que él llamó el bonopreponderismo. Es decir, que siempre debe prevalecer lo bueno. No es un tema de qué es lo que quiere la mayoría, porque si de repente la mayoría aquí decide, bueno, aquí todos queremos emborracharnos hasta intoxicarnos por una semana, bueno, entonces eso es lo que hay que hacer, la pregunta. Entonces, por eso él tiene mucho cuidado en endosar el utilitarismo, así como quien dice, al 100%. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ana que ejercen mucha influencia sobre Arosemena los pensadores ingleses. John Stuart Mill, Spencer, después en una época posterior, él lee mucho los ingleses. Sin embargo, también lee los franceses. Y en los franceses está Benjamin Constant. Está documentado que su maestro Vicente Azuero le regaló la obra de Benjamin Constant sobre los principios del liberalismo, y él también lee Tocqueville, y de Tocqueville él tiene muchas cosas que pienso que se nos escapan a veces. Por ejemplo, Tocqueville cuando escribe esa extraordinaria, diría, obra La democracia en América, su balance es que la democracia en Europa está podrida, eso no va a caminar, porque la sociedad no está abierta para eso. Y él ve en América el futuro de la democracia. Dice, así es que va a haber democracia, como es en América, porque Europa no, que va. Él reconoce en su sociedad muy anti-igualitaria, y él le gusta el igualitarismo que ve en Estados Unidos. Así que eso es un rasgo que pienso yo que en Arosemena le da una bienvenida a esa idea. Pero hay otra, y es lo que decían antes acá los colegas sobre la democracia como futuro. Esa es una idea típicamente tocquevilliana, que la democracia no es que es un tipo de régimen, no es que es para unas tierras, sino que ese es el futuro. Para allá vamos a evolucionar. Y una tercera idea que es muy tocquevilliana también y que está presente en Arosemena desde muy temprano es la tendencia de las sociedades hacia el despotismo. Eso también él lo identifica en sus obras, y en Los Apuntamientos aparece un poco ligado al pensamiento de Rousseau. Él piensa que es el pensamiento de Rousseau el que puede llevar a nuestras sociedades a extraviarlas del pensamiento de la libertad y llevarlas hacia el despotismo. Así que sí, Justo Arosemena es un hombre que está, digamos, a la altura de la producción filosófica política más importante de su tiempo. Pues yo creo que hemos usado mucho la palabra igualdad, y yo pienso que es necesario definir lo que significaba para un republicano radical como Justo Arosemena y lo novedoso que era eso en ese momento, porque no es
pues no es un estereotipo, no es una caricatura. Primero, para él que todavía es reciente, las monarquías están por ahí dando vueltas, era el mérito, no el origen, lo que tenía que determinar el futuro de las personas y su lugar en la sociedad. Pero para que el mérito y no el origen fuera lo que lo determinara, tenían que haber unas condiciones que permitieran que todas las personas desarrollaran esos méritos. Entonces, por eso es que los liberales, como él, creían en una buena educación pública. Por ejemplo, si no, era un engaño. ¿Cuál era la otra característica fundamental de esta igualdad para él? Era la igualdad ante la ley, ¿no? Que fuera realmente la misma ley para todos, independientemente de tu condición social, raza, lo que sea. Esa era la otra característica. Y la última, que también es importante, autonomía. Es decir, un cierto nivel de autonomía económico que te permitiera pensar políticamente de manera independiente. Y eso requería no una igualdad absoluta, pero sí una cierta distribución de recursos justa, que dieran autonomía, ¿no? Que tuvieran esa independencia que después, bueno, eso es antes de la revolución industrial, la segunda revolución industrial, ¿no? Pero viene un poco esta fantasía de los artesanos, de los pequeños agricultores, que tienen esa autonomía que les permite pensar de manera independiente. Y yo creo que cuando él está pensando en la economía de Panamá, él no está pensando, o sea, él es panameño, él es ismeño, pero él es nuevagranadino y él es embajador de la Nueva Granada de muchos países. Es decir, su regionalismo es como el de un chiricano hoy, ¿no? Eso sería lo más parecido para entenderlo. Pero él cree en esas tres bases, es lo que permite la igualdad en la que él cree. El mérito, no el origen, una autonomía económica que te permita una economía política y la igualdad absoluta ante la ley. Me parece que se ha hablado algo acerca de las influencias intelectuales. Yo tengo la sensación de que cuando uno lee la obra de Justo Arosemena, uno se da cuenta del sinnúmero de referencias que utiliza sin nombrarlas, porque es un estilo distinto al de la actualidad. Entonces uno se desespera a veces porque no pone las citas al pie de la página, pero uno se da cuenta, ¿no? Porque esta idea se asemeja a esta otra. Era, en síntesis, un hombre sumamente culto, como lo ha dicho el profesor Yanarea, sumamente erudito, así como los miembros de nuestra clase política de hoy, muy cultos y eruditos, que leía mucho y estaba actualizado al respecto de las obras clásicas y las obras contemporáneas. Nada más que quiero hacer dos referencias bien interesantes. En el Estado federal, cuando habla acerca de las tantas ventajas de promover los gobiernos locales, hace referencia a la tesis de Madison sobre la necesidad de tener circuitos electorales amplios, ¿no? Sin mencionar a Madison, sin mencionar a James Madison, hace referencia a esa idea que la presenta Madison por primera vez en uno de los federalistas en el año 1787. Así que uno ve que estaba al tanto de lo que se publicaba no solamente en otros tiempos, sino en otros idiomas y en otras latitudes. Otra referencia interesantísima que estoy seguro que estaba allí, otra influencia interesantísima que estoy seguro que estaba allí, es Kant. Estoy seguro que Kant estaba allí. Kant, a partir de su famoso ensayo a la paz perpetua, de 1795, en su estudio sobre la Liga Americana, la propuesta que hace está tan vinculada a la propuesta kantiana de la paz republicana, que es prácticamente imposible que no haya estado en comunicación o que no haya usado esas referencias. Así es que es verdaderamente reconfortante, estimulante encontrarse con un personaje panameño del siglo XIX que estaba tan al tanto y tan al corriente de las ideas de otras partes. Y a uno que se cita expresamente en el Estado federal es casualmente a Tocqueville. Y refiriéndose Sí. de manera evidente a la democracia. Y otra conexión importantísima con Tocqueville, que lo mencionó el profesor Jan Areas, es dónde ubica Tocqueville la democracia más vibrante en Estados Unidos. En los gobiernos locales
de Nueva Inglaterra. Habla de los New England Townships y la conexión allí con la promoción que hace Justo Arosemena del gobierno municipal es verdaderamente asombrosa. Lisímaco preguntó sobre la situación familiar y yo quizás la doctora Lazo sería más idónea para hablar acerca de ese tema, como ella es historiadora 100%, el reparto entre dos disciplinas, pero ciertamente el peso familiar era un asunto importante en la vida de Justo Arosemena. Lo que a mí me llama la atención es que aparentemente, por lo que podemos ver, siempre optó por su idea del bien común o su idea de su responsabilidad hacia la colectividad por encima de sus conexiones familiares. Y la tercera pregunta. Esa familia fue muy rica, educó a todos sus miembros y vivió opuesta a la dictadura de Bolívar, que no le cumplió. Justo Arosemena tenía 13 años cuando deja de gobernar Bolívar, pero ya 2 años antes, en 1828, Panamá también está sufriendo la dictadura de Bolívar. El absolutismo. Sí. La doctora Lazo, más, la doctora Lazo y yo hemos tenido tantas conversaciones acerca del libertador Simón Bolívar que no voy a entrar en ese tema ahora. Pero bueno, se agradece la observación de Lisímaco. ¿Qué pensaría Justo Arosemena si resucita hoy y está en la cinta costera? Bueno, yo le voy a decir lo que yo creo, dos cosas que creo que haría. Uno, pediría una auditoría de los fondos del canal. Y dos, pediría que la línea de transmisión la paguen los que se han robado la plata aquí en los últimos años de los tiempos de la dictadura. Tenemos tiempo para un par de preguntas más desde el público. Agradecemos brevedad en la formulación de la pregunta. Sí. Ese no era el estado. Y la verdad es que si no fuera Justo Arosemena y resucitar en la cinta costera y tuviera la oportunidad, así, por obra y gracia del Espíritu Santo, de entender el régimen jurídico bajo el cual vive Panamá, que es de la independencia. Él nunca soñó con la independencia, siempre pensó en un vínculo federal con la Nueva Granada, porque nos iban a proteger de los americanos y demás. Y tenía razón en eso. Pero hoy en día tenemos una independencia bastante grande, tenemos un presidente que va a China y que va a Rusia. ¿Cuándo? Eso no lo puedo discutir en otro momento. Déjame terminar mi especulación histórico-filosófica con respecto a la resurrección de Justo Arosemena. Justo Arosemena, entonces, cuando Justo Arosemena fallece, que la ciudad de Panamá no había capellado. Mucha gente no sabe eso. La élite, para recoger un término discutible de esa época, le entregaba como que todos los días el producto ojos fisiológicos, como llamar de alguna manera, a una persona que iba en un terromato recogiéndolo y que francamente yo no he investigado un tratamiento de... Yo quiero hacer una pregunta por ahí, por esa dirección. Sí, estamos esperando que termine eso. Para cobrar el servicio. Digo, eso es inmoralidad. No hay más capellado. Entonces, Justo Arosemena, no había 300.000 habitantes. Hoy hay 4 millones. Es un país de inmigrantes que sí vienen de Estados Unidos, de Europa. Entonces yo creo que se hubiera maravillado del desarrollo material en el aspecto que se usted señala, posiblemente hubiera sufrido, lógicamente, lo que sufría en esa época era la corrupción y la mediocridad. Sí. Muchas gracias, Osvaldo. Sí, muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, felicitarlo por este excelente evento, muy especialmente a la doctora Marixa Lazo por haber curado esta exhibición y traerla aquí a Panamá.
y también a los distinguidos miembros del panel. Voy a hacer una pregunta un poco difícil, digamos un poco pensando en el Justo Arosemena, porque me decía pues la doctora Lazo que había que verlo joven. Estamos acostumbrados a ver al abuelito ese que está a la mano derecha y que había que verlo joven, pero entonces ahora tengo muchas preguntas, porque veo mucho a Justo Arosemena de los 1840, de los 1850, 1860, hasta la Convención de Río Negro, pero este liberal Gólgota, ¿no?, radical de los años 50, se encuentra entre los años 70 y 80 en una situación muy difícil, porque por una parte el llamado Partido Liberal Negro toma el poder en Panamá en los años 1870, uno de los capítulos menos conocidos de la historia de nuestro país, y él es compañero de partido, pero al mismo tiempo puede que tuviera algunas diferencias, y por otro lado viene entonces la arremetida del régimen conservador en 1885. Entonces, ¿cómo veía Justo Arosemena estas tensiones en ese momento entre un liberalismo que toma otra dirección y un conservadurismo preludio a la Guerra de los 1000 días? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Podemos hacer otra mientras piensan en la respuesta, tal vez. Quería referir un poquito al Justo Arosemena planteado en la cinta costera. Entonces, de acuerdo con Carlos, que obviamente cuestionaría la corrupción que implica la obra pública, como se ha visto en los últimos años, que se ha hecho mucho más transparente todos los mecanismos de corrupción. Pero yo pienso que Justo Arosemena luchó contra la corrupción en el siglo XIX, incluso una de las versiones, es decir, no era una época en que todos eran santos y Justo Arosemena y todos los políticos que había en la Gran Colombia, en Neogranada, eran pulcros, reflexivos e intelectuales. Yo creo que Justo Arosemena fue una excepción, como hubiera sido una excepción en el siglo puesto en la actualidad. Y yo pienso también que esa constante replanteamiento de las estructuras políticas, Justo Arosemena puesto en el siglo XXI, también hubiese sido un pensador que se replanteaba o dudase la estructura política y intentase formular nuevas políticas de creación y reconstrucción del Estado. Y yo creo que eso, en ese sentido, nos tenemos que centrar. Justo Arosemena sufrió la corrupción del Estado federal, es una de las versiones, y renunció al Estado federal. Hay como varias versiones, pero una de ellas es que su familia, por ser un país pequeño, en esa época un territorio todavía más, las élites más pequeñas, hacían mucha presión para favores del Estado. Es decir, la corrupción en el siglo XIX también era un sistema corrupto, y lo que uno tiene que es intentar trabajar para la construcción del Estado, inevitablemente buscando fórmulas para evitar también este tipo de prácticas. Yo no me esperaba la pregunta sobre Justo Arosemena en la cinta costera, pero es una buena pregunta después de todo. Sí quería decir algo sobre eso y que no han comentado los colegas. Primero que todo, yo creo que Justo Arosemena se informaría bien, investigaría un poco cuál es este país del que estamos hablando, le pondría mucha atención a cuáles son las instituciones políticas que han sustentado este desarrollo. Justo Arosemena diría, bueno, ya no hay más nada que hacer, ya lo hicimos todo. De ninguna manera. Él se enfocaría en las deficiencias, insuficiencias, que la verdad es que hemos llegado a un punto en que a todo le llamamos corrupción. Y como a todo le llamamos corrupción, ya no sabemos exactamente qué es corrupción. Pero las insuficiencias, las deficiencias en la construcción de una institucionalidad democrática es lo que él enfocaría. Y definitivamente él no podría dormir en paz viendo la miseria en la que viven demasiados panameños. Porque Justo Arosemena consideraba que esos panameños tenían que beneficiarse también de
la prosperidad que trae el comercio. Por eso, entonces, o sea, no perdamos de vista qué tipo de país somos, no perdamos de vista las raíces profundas que hay detrás de esa imagen de país, pero tampoco nos miremos llenos de contento de que hemos logrado realizar un ideal. Tenemos muchos problemas que atender. Y de nuevo, enfocar esos problemas como problemas de las instituciones políticas de la República, me parece que es la invitación que nos hace Justo Arosemena. Sí, una pregunta de Guillermina. Hola, ¿han pensado llevar esta exhibición itinerante al Palacio de la Asamblea? Marixa, una sugerencia de llevar al Palacio Legislativo esta exhibición. Bueno, señor Vallarino, sí. Sí, ¿le pueden facilitar un micrófono al señor Vallarino que está ahí? Sí. Bueno, esta pregunta la hago después de oír la participación del panel acá y todas las ideas filosófico-políticas que manejó y que conoció Justo Arosemena. Justo Arosemena vivió cuando Karl Marx escribió El Capital, se hizo la Declaración Comunista y en Europa existían estas ideas. Yo hago esta pregunta porque en nuestros países, en América Latina, todos sabemos que ciertos países están adoptando estas ideas. Yo quería preguntar si en las obras de Justo Arosemena hay alguna referencia o análisis sobre estas ideas socialistas marxistas. Ok, la de Osvaldo primero. Vamos con la de Osvaldo Jordán. Dejamos Sí. la pregunta de Osvaldo Jordán. Y claro, la mayoría de sus escritos son en los años 40, 50, 60, 70 un poquito, ¿no? Y lo único, para ser honesta, que he leído de los 70 son algunos de sus estudios constitucionales. Pero yo creo que ahí te permite responder a algo que yo creo hacia donde tú vas, es cómo reaccionan los liberales a este cambio político, ¿no?, que se va a dar en Colombia y que comienza a ver hacia dónde va antes incluso que de la Constitución del 86. Y lo que ellos se van a preguntar, muchos se exilan en Panamá, muchos acaban en la ciudad de Colón, exilados de estos liberales, se preguntan cómo, si somos la mayoría, perdimos el poder. Esa va a ser una pregunta que los va a agobiar, y se va a preguntar una y otra vez cómo sucedió esto, ¿no? Cómo sucedió hasta que llega la guerra de los 1000 días. Uno de los que se lo pregunta y escribe sobre eso muy bonito es Eusebio Morales. Pero en razón al Partido Liberal Negro, en los análisis constitucionales que él hace en la década de los 70, él ve la Constitución haitiana y él dice: hemos sido muy injustos con esa república, ¿no? Hay que reconocer lo difícil que fue para una nación de exesclavos liberarse, construir una república, ¿no? Y tenemos que examinarla con más justicia. Yo creo que en ese momento, en ese contexto internacional, es una visión muy democrática, muy amplia, y que explica tal vez, y lo he dicho en otras ocasiones, que explica que tal vez la influencia de sus copartidarios del Partido Liberal en Panamá y de lo que llamaban el Partido Liberal Negro, tal vez lo llevó a pensar de otra manera, ¿no? No solamente las influencias de afuera, sino también la gente que los rodeaba aquí y allá en Colombia, no sé, pero eso habría que estudiarlo mejor. Estoy especulando un poquito, ¿no?, sobre eso. No sé si alguien quiere agregar algo más. Yo agregaría a la pregunta del doctor Jordán. ¿Sí? Sigo. Dale. A lo que ha dicho la doctora Lazo, agregaría reacciones muy puntuales. Por ejemplo, la Universidad Externado de Colombia se fundó en 1886 como el cuartel de invierno de los liberales. Les duró bastante ese cuartel de invierno porque no regresaron al poder hasta 1930.
¿no? Pero fue una institución académica que se fundó para mantener vivo esa doctrina, esa ideología liberal, entre otras cosas, y aplicarla a la educación superior. El diario El Espectador se fundó también en Medellín el año siguiente, en 1887. Así que hay estas son algunas reacciones de los liberales. Obviamente que algunos se sienten muy abatidos. La sensación mía es que Justo Arosemena se siente muy abatido y que se retira de la política, al menos parcialmente, de la vida pública, al menos parcialmente, a raíz del triunfo conservador y de la Constitución de 1886, pero otros sí tratan de mantener ese liberalismo vivo, al punto que en 1899 se revela y tiene lugar la Guerra de los 1000 días, a partir de esa insurrección o a partir de ese alzamiento liberal que desangra a Colombia durante 3 años. Carlos, el presidente Núñez a Justo Arosemena para que fuera presidente. Sí, pero me parece que eso fue anterior a 1886. Yo creo que eso fue antes. Yo no creo que eso fue en ese momento. ¿Perdón? 84. Sí, fue antes de la reacción conservadora. Al respecto de la importancia o de lo atinente que sería recrear una sesión como esta en la Asamblea Nacional. Tuve el honor y el privilegio de dar el discurso de honor con motivo del bicentenario del natalicio del doctor Justo Arosemena en la Asamblea Nacional. Los diputados no estaban contentos. Por decirlo de alguna manera. Y en la referencia al marxismo, creo que el profesor Llanarea sería el más idóneo para contestarle. ¿Cuántos de ellos sabían quién era Justo Arosemena? Sí. Buena pregunta. Sí, sobre la pregunta de Juanchín, a mí siempre me ha llamado la atención que nadie ha hecho ese estudio. En cierto sentido, las vidas de Carlos Marx y Justo Arosemena son vidas paralelas. Karl Marx nace en 1818 y Arosemena en 1817. Arosemena muere en 1896, Karl Marx muere en 1883. Y hay muchos hitos importantes que son paralelos. Y son dos líneas paralelas que no se tocan. Eso también es interesante. Pienso que en América Latina las ideas, digamos, socialistas y comunistas, porque eso también tiene su propia historia, ¿verdad? No son del todo diferentes en determinado momento y después hacia 1890 como que se dividen un poco. Solamente la idea de la legalización del Partido Socialdemócrata es ya una cosa muy novedosa y ya para esto es muy hacia el final de la vida de Justo Arosemena. Así que yo lo que veo en Justo Arosemena es un énfasis en una institucionalidad política. Es decir, Justo Arosemena piensa en las instituciones de la República. Entonces, los socialistas, los comunistas, estos movimientos no han logrado todavía un espacio pleno en esa institucionalidad política. La institucionalidad política se la dividen los liberales y los conservadores. Y eso, para decirlo de una manera así como que dice muy simplificada. Pero el ingreso de los socialistas a la vida política institucional se produce muy tarde en Europa y obviamente en América Latina eso no ocurre hasta mucho tiempo después. O sea que sería como una mala pregunta hacerle a Justo Arosemena algo sobre lo que está literalmente fuera de su radar. Queremos agradecer a todos su presencia esta noche aquí. Marixa va a dar unas palabras finales muy cortas. Solamente quería agradecer al Museo del Canal por habernos por esta oportunidad hoy y también por el trabajo tan hermoso que han hecho con la exposición de Justo Arosemena. Muchas gracias. Gracias a todos por venir.